resumir, como sintetizar la posición filosófica de Heidegger en los primeros cursos de Friburgo, que es el tema que al que me he dedicado más, el que dediqué mi tesis doctoral, ¿verdad? Y del que se podría decir, por ponerlo así en escolar, ¿no?, que soy como especialista. Abarcar todo hasta este tiempo hubiera sido mucho, digamos, por los distintos matices y los distintos micro cambios que va haciendo el proyecto heideggeriano, que a lo mejor parecen poco, pero en realidad trastocan todo el sentido del proyecto filosófico heideggeriano, esos pequeños cambios. Así que me voy a basar en lo que se conoce como el joven Heidegger, ¿no?, con los primeros cursos friburgueses, es decir, los que él dicta entre el año 19 y el 23, o mejor dicho, los que se publican, porque hay algunos un poquito antes que simplemente no fueron recogidos, porque el propio Heidegger consideraba que todavía no eran representativos de su pensamiento en la Gesamtausgabe, ¿no?, en la edición integral de las obras de Heidegger. Parto sin más, porque tengo un texto larguito, no sé si nos podemos explayar, ¿no? Tenemos tiempo, ¿verdad? Ya. Y luego, o incluso mientras, si algo se hace poco comprensible, con mucho gusto me pueden interrumpir y preguntar. Bien, dado que la filosofía del joven Heidegger es enormemente compleja y requiere aún hoy, a pesar de los numerosos trabajos que se han dedicado a estudiarla en los últimos 30 años, de investigaciones específicas que sigan desentrañando todos los aspectos implicados en ella, en lo que sigue quisiera presentar esta fascinante etapa de su pensamiento desde un punto de vista, por así decir, metódico. En concreto, intentaré dar cuenta del modo como Heidegger hace filosofía, o lo que es lo mismo para él, fenomenología. Es decir, más que meterme en todas las tematizaciones y distintas consideraciones de distintos autores, interpretaciones, etc., lo que voy a intentar es mostrar como el núcleo, por decirlo así, ¿vale? Espero lograrlo, por eso digo que es una especie de síntesis de lo que muy complejamente se encuentra en esos cursos. Se tratará de mostrar su filosofía de estos primeros años de docencia friburguesa como una peculiar manera de entender el método fenomenológico, a saber, en cuanto a análisis intencional y pregunta por la Sinngénesis, por la génesis de sentido, es decir, por el origen, según el sentido, de un modo de intencionalidad. Entonces lo estoy conectando un poco con también la tradición fenomenológica, particularmente con Husserl, para ver cómo lo entiende él. Análisis intencional y génesis de sentido, constituyen, a mi entender, las claves para desentrañar la filosofía de este primer proyecto filosófico de Heidegger, más allá de sus variaciones y de su enorme riqueza temática. A menudo se presenta la filosofía temprana de Heidegger como una fenomenología de la vida o de la facticidad. Incluso hay muchos textos que se titulan derechamente así, ¿no? Pero fenomenología de la vida fáctica, cosas por el estilo, como el de mi amigo Ángel Cholocochi, por ejemplo. Cosa que no es, por supuesto, errónea, pero que quizá desplaza el acento de lo que Heidegger más propiamente toma como objeto y objetivo de su trabajo fenomenológico: la vida filosófica, la filosofía como posibilidad peculiar y marcada de vida. A mí me parece que el tema de los primeros cursos friburgueses no es la vida fáctica, es la vida filosófica. Eso es lo que a Heidegger le importa propiamente. Sus primeros cursos en Friburgo pretenden refundar la filosofía mediante una aclaración de su sentido vital. Y lo hacen, en la línea de lo recién indicado, mediante un análisis de la génesis y la estructura intencional de la posibilidad filosófica de vida. De dónde surge la vida y qué modo de relacionarme con algo es la vida filosófica. La vida filosófica, ¿verdad? De dónde surge y qué forma de intencionalidad, qué forma de tratar con algo es la vida. Representa la vida filosófica. Sus primeros... por importantes que sean sus descripciones y análisis de la vida preteórica, de la vida cotidiana, y sin obviar desde luego el aporte que ellas suponen para el enriquecimiento de la fenomenología, lo cierto es que no constituyen un fin en sí mismo, sino que son ante todo un medio para poder establecer cómo la vida filosófica surge a partir y contra dicha vida cotidiana. Se muestra la estructura de la vida cotidiana, pero no como un fin en sí mismo, sino para ver cómo la vida filosófica se origina en esa vida. Por decirlo con palabras del curso de 1919-20, que ustedes, según me consta, han estado estudiando, ¿verdad?, por lo menos algunos de ustedes,
Heidegger no está interesado en llevar a cabo una fenomenología de la vida en sí, ¿verdad?, sino en establecer cuál es el, cito, origen de la vida en y para sí. Esa es una expresión de ese curso, que si lo han estado trabajando la habrán encontrado inmediatamente en la primera página, ¿verdad? ¿Cuál es el origen de la vida en y para sí? Esto es, de la vida autotransparente, que este Heidegger identifica con la vida filosófica. La pregunta que guía su investigación es la siguiente: ¿cómo surge, a partir de la vida cotidiana y opaca que por lo general vivimos, una posibilidad de vida como la filosófica, que consiste justamente en una radical autotransparentación del vivir en sus diversas posibilidades? Esa sería la pregunta, me parece a mí. Se podría afirmar, según esto, que todo el trabajo del joven Heidegger posee un carácter metafilosófico, pues su tema por antonomasia es la propia filosofía, como indica claramente en las primeras palabras del curso recién mencionado. Ese curso se inicia diciendo que el problema fundamental de la fenomenología es la fenomenología misma, es la fenomenología para sí misma, como recordarán. Pero cabe señalar que no lo es, que no es metafilosófica, a la manera de una reflexión formal sobre la filosofía que existe de hecho, o sobre una idea de filosofía o un programa filosófico, sino que se trata, una vez más, de un análisis del filosofar en lo que respecta a su génesis y a su modo de vida intencional. De ahí que suponga, a su vez, análisis concretos, primero, acerca de la vida cotidiana a partir de la cual surge el filosofar; segundo, análisis de modos de tematización afines y sin embargo contrarios a su sentido, al sentido de la filosofía, como por ejemplo las ciencias o las cosmovisiones, ¿verdad?, dos de los grandes interlocutores con los que Heidegger está midiendo la posibilidad y la idea de filosofía en los primeros cursos. Tercero, análisis de filosofías de su tiempo en las que de alguna manera parece apuntarse también al sentido de filosofar, como el neokantismo, Dictate, etc., ¿verdad? Y cuarto, análisis de filosofías pasadas o de fenómenos históricos relevantes, como por ejemplo el cristianismo de San Pablo, de San Agustín o de los místicos, la frónesis aristotélica, ¿verdad?, que juegan un papel en la posibilidad de aclarar cuál es el sentido de la filosofía. Por eso Heidegger hace todo esto en los primeros cursos friburgueses, hace todas esas distintas cosas. A fin de esclarecer la posibilidad filosófica de vida en su estructura intencional y en su génesis, es necesario para Heidegger partir con un análisis del ámbito en que dicha posibilidad filosófica de vida irrumpe, es decir, se origina, y de la manera de vivir que es propia de dicho ámbito, es decir, de la cotidianidad. Se tratará de analizar la vida prefilosófica en cuanto a un modo de experienciar y de ser, es decir, en cuanto a una peculiar estructura intencional. Tenemos que ver cómo tratamos con las cosas en la vida cotidiana, en la vida prefilosófica. La tarea fenomenológica, por tanto, deberá ponerse en marcha llevando a cabo un análisis de la estructura de la vida fáctica. El trabajo que Heidegger realiza en esta dirección presenta por ello una clara cercanía con las pretensiones de Dictate o de las filosofías vitalistas, ¿no? Y por eso muchas veces se pone el acento ahí, como si Heidegger estuviera haciendo una filosofía de la vida al estilo de las que hicieron, qué sé yo, Bergson, Simmel o el propio Dictate. Y lo que yo digo es que eso es un medio para mostrar la estructura intencional de esa vida, pero sobre todo para mostrar cómo la filosofía se origina en ella. Agua no habrá por casualidad, ¿verdad? Agua puede ser. ¿Le traigo? Sí, puede ser. Sí, porque voy a hablar un rato y a este volumen creo que la voy a necesitar. Gracias. Se trata entonces de mostrar qué estructura fundamental posee dicha vida y qué conceptos o categorías, como las llama Heidegger, de la mano de Dictate también, por cierto, surgen del análisis de esta estructura. ¿Qué estructura fundamental tiene la vida fáctica? Haciendo esto, Heidegger estará en condiciones de examinar aquello que propiamente le interesa, a saber, de qué manera podría surgir la vida filosófica de una vida fáctica como la que se acaba de describir, ¿no? En sus primeros cursos, Heidegger se refiere a la estructura de la vida en términos de motivaciones y tendencias. Estos son dos conceptos clave.
del joven Heidegger, ¿vale? Que además están todo el rato traspasando sus distintos cursos y a los que no se les ha prestado, creo yo, suficiente atención. Que por cierto no son conceptos exclusivos de Heidegger, los usa Husserl, los usa Erich Stein, etc., ¿no? El propio Dilthey. Esta forma de análisis, saber analizar la vida en términos de motivaciones y tendencias, permite entender la vida en términos históricos, como un entramado de motivos y tendencias que se entrelazan formando un tejido. Además, permite entender el vivir también desde el punto de vista de la movilidad. Un motivo da lugar a una tendencia, esa tendencia se convierte en un nuevo motivo. En el curso que ustedes estudiaron, Heidegger llama a eso, si se acuerdan, ¿no?, la autosuficiencia de la vida, ¿no? El modo como motivos y tendencias se entrelazan sin necesitar algo externo a la propia vida. Es decir, hay una movilidad. Se permite ver el vivir como un movimiento impulsado por algo, motivo, lo que mueve, ¿verdad? Y además, en dirección a algo y con ciertas pretensiones, tendencias. ¿Sí? Luego les explico esto mejor, ¿eh? Ya no se preocupen si suena un poquito abstracto todavía. Por ambas razones, y en la medida en que se muestra la vida como una movilidad en la que se generan posibilidades, los conceptos de motivo y tendencia ocupan un lugar importante también al considerar la vida en términos genéticos, ¿no? ¿Qué motivo impulsa al filosofar? ¿Qué es lo que mueve a la filosofía? ¿Verdad? ¿De dónde surge la filosofía? Movida por qué surge la filosofía, la vida filosófica. ¿De acuerdo? Ahora, si consideramos la vida cotidiana, la vida prefilosófica, en términos intencionales, intentando ver estáticamente, por decirlo con Husserl, cómo aparece algo y los correlativos modos de relación con ello, Heidegger lleva a cabo en estos años un análisis de la vida en términos de totalidad de sentido, de la que pueden distinguirse diversas direcciones de sentido. Es decir, si queremos ver ahora la estructura intencional de la vida cotidiana, ¿qué hace Heidegger para determinar algo así? ¿Cómo lo hace Heidegger? Lo hace en términos de direcciones de sentido. Sentido de contenido, sentido de ejecución, sentido de relación, perdón, sentido de ejecución. Entro en ello. Este modo de analizar las formas de vida, las formas de intencionalidad, distinguiendo en ellos lo que Heidegger denomina su, cito, sentido de contenido, de relación y de ejecución, aparece por primera vez al final justamente del curso que ustedes han estudiado también, desde que yo traduje, es decir, del 19-20, el volumen 58 de la de Santa Osade, ¿no? A partir de ese momento se vuelve central en el trabajo fenomenológico de Heidegger e incluso recibe algunas modificaciones que lo amplían, a partir del curso de 1921 y del llamado Informenator, al introducir además el sentido de temporización, Zeitungssinn, ¿verdad?, y también el Verwahrungssinn, el sentido de custodia, se podría traducir algo así. Es difícil esa traducción. Heidegger mismo se refiere a todos estos aspectos como configuradores de la intencionalidad plena de cualquier modo de vida. El Informenator los llama exactamente así, ¿no? La intencionalidad plena, es decir, sentido de contenido, de relación, de ejecución, de temporización y de custodia. Este patrón de análisis intencional del vivir como un entramado de direcciones de sentido opera ya plenamente en el curso titulado Fenomenología de la intuición y la expresión, que es del semestre de verano del año 20, el volumen 59, ¿verdad?, de la hora completa. En él se mantiene la pregunta directriz de estos primeros cursos friburgueses acerca del carácter de la filosofía, qué es la filosofía y cómo surge, ¿verdad? Y al igual que en el curso anterior, que es el que acabamos de hablar, ¿no?, el que yo traduje, que ustedes han estado trabajando, se vuelve a intentar responder dicha pregunta buscando justamente un motivo que haga surgir a la filosofía del ámbito en el que se encuentra por lo general y casi siempre la vida, es decir, la experiencia fáctica que es propia de la cotidianidad. Se busca un motivo que es lo que mueve a romper con la forma de vida habitual y pasar a un modo de vida que pretende ser plenamente autotransparente, como es la filosofía, ¿vale? ¿Qué permite algo así? ¿Cómo se genera esa posibilidad de vida? ¿Qué mueve a él? ¿Cuál es el motivo?
Y el motivo que empieza a identificar Heidegger ya en este curso y a desarrollar, es decir, aquello que movería a que el filosofar irrumpiera en las formas habituales de relacionarse con algo, no es otro que lo histórico. Heidegger identifica ya lo histórico, la historicidad, como lo que mueve al filosofar, lo que conduce a romper con el modo cotidiano, más o menos obvio, en el que solemos vivir. Y concretamente, la inquietud frente a lo histórico. Eso lo veremos más adelante desarrollado, ¿vale? Lo dejo aquí dicho. ¿Qué pasa? Que en el curso este del volumen 59, el curso del semestre de verano de 1920, Heidegger considera que si es la historia lo que parece inquietar al filosofar, él se da cuenta que también la historia es lo que subyace en las distintas filosofías de su época, lo que parece ser el problema al que se enfrentan las distintas filosofías de su época, de modos inadecuados, a menudo, pero que ese parece ser la cuestión, ¿no? En Tilta y claramente, pero también en el neocantismo, etc. En Spengler, al que le da muchos palos en estos cursos, etc. Entonces, al ser así, y además, como en lo histórico se manifiesta algo fundamental para entender la filosofía desde su origen, no sé si alguien lo ha ojeado, sí, ¿no? Bueno, pues ahí el cuento hace eso, ¿no? Es el curso más interesante para saber lo que es la destrucción fenomenológica, hay unas partes al final espectaculares, y además está este análisis de 6 situaciones o 6 modos como se podría experimentar lo histórico, ¿no? Por ejemplo, la primera es Juanito estudia historia, ¿no? 6 distintos contextos enunciativos en los que la palabra historia apunta a cosas distintas, ¿vale? Y lo que hace es analizarlos desde el punto de vista del sentido de contenido, como qué aparece ahí la historia, el sentido de relación, qué forma de trato hay que tener con la historia tomada en ese sentido, ¿verdad? En el caso de la historia como algo que alguien estudia, muchas gracias, es un conjunto de métodos, de procedimientos, etcétera, ¿verdad? Y el sentido de ejecución, que como veremos tiene que ver con hasta qué punto está más o menos explícito mi propio mundo del sí mismo, o para decir algo así tengo que más bien dejarlo de lado, ¿no? Por ejemplo, para aprender ciertos métodos históricos, yo más bien debo aprender cómo se trabaja en historia y dejar de lado esa inquietud que el existir siente por sí mismo, ya lo veremos después. Les contaba un poco el contexto para que eso es, ¿no? Hay 6 expresiones, empieza con esa, luego la otra es la historia como el conjunto de los hechos pasados, la otra es hablar de pueblos sin historia, ¿no? Tribus, por ejemplo, pueblos sin historia, la otra es la historia como maestra de vida, la otra es esta persona tiene una triste historia, ahí ya se va viendo que eso tiene que ver histórico, ahí es cada cual, ¿no? La vida personal, ¿verdad? Y me ocurrió una historia terrible, pongamos por eso, ¿verdad? Ahí ya está claro, los últimos sentidos hacen referencia a la vida personal individual de cada cual, la palabra historia, que para Heidegger es a eso a lo que refiere la historicidad, ese sería el sentido originario, y sin embargo los primeros sentidos hacen más referencia a algo que es ajeno, ¿verdad? Un conjunto de procedimientos, un conjunto de hechos, tradiciones meramente, como algo más ajeno, para que tengan el contexto. Entonces, lo que Heidegger va a hacer es analizar esos 6 modos de aparecer y por tanto de vivir lo histórico, la historia, a partir de los sentidos de contenido, de relación y de ejecución implícitos en cada una de esas experiencias. Va a hacer un análisis intencional de cada una de esas experiencias. Explicitar estas experiencias según el modo como se articulan estos sentidos, relación, ejecución y contenido, es para Heidegger lo que permitirá comprenderlas, dado que con esa articulación, dice Heidegger, se lograría mostrar su logos. Así lo llama Heidegger, ¿no? Fenomenología sería mostrar el logos de los fenómenos. Eso lo dice en el curso de Introducción a la Fenomenología de la Religión, que no sé si está traducido, a lo mejor lo han leído, hay un momento en que explicita esto así. Es decir, mostrar esta estructura intencional. Tenemos entonces, digo, que en toda experiencia, ahora voy a explicar un poco qué es eso de sentido de contenido, relación y ejecución, ¿vale? Tenemos, según esto, que en toda experiencia aparece algo y que su modo de aparecer, como que aparece, sentido de contenido, pero sería el sentido de contenido como que aparece algo, es correlato, esto es fenomenología clase 1, ¿no? De un modo de relacionarse con ello. Ese sería el sentido de relación, por eso yo lo traduzco como sentido de relación y no de referencia, eso de Bezug, sí.
que haya una relación viva, digamos, ¿no? Y en especial es correlato de la manera como se vive y se lleva a cabo esa relación, sentido de ejecución, ¿vale? Vollzugsinn. La vida tendría siempre esta estructura. Por más que sea característico de la experiencia habitual, el estar centrada en aquello con lo que nos ocupamos, en lo que aparece, y por tanto dejar en segundo plano los demás aspectos. Hay una centralidad del sentido de contenido, por decirlo así. Y esa centralidad del contenido lleva a afirmar a Heidegger, cito, que lo propio de la experiencia fáctica de la vida es que el cómo yo me sitúe respecto a las cosas, el modo de experienciar, no sea ello mismo coexperiencial. Estamos más bien fijándonos en lo que estamos y no tanto en el tipo de relación que estamos estableciendo con ello y el tipo de relación que estamos estableciendo con nosotros mismos al relacionarnos así con ello, ¿vale? Sino que simplemente estamos en una cosa, en otra, en otra. Y entonces, el procedimiento metódico que permite comprender los fenómenos vitales consistirá, por tanto, en quebrar esta centralidad del contenido e interrogar por la estructura intencional plena, que lleva a que algo aparezca como lo hace. ¿Sí? Es decir, la estructura intencional plena, no solamente el sentido de contenido, sino su entreveración con un sentido de relación y un sentido de ejecución. Así pues, el modo como comparece lo histórico, sentido de contenido, es correlato de un cierto modo de acceder y relacionarse, de habérselas con ello, de vivirlo y de tratar, sentido de relación. Por consiguiente, la forma concreta como algo aparece estaría ligada a un modo de acceso, a una forma de relación y por ende a la puesta en marcha de ciertas posibilidades de trato. El contenido no es algo que esté meramente ahí para una captación neutra por parte de un sujeto él mismo neutro. Lo histórico, por seguir con nuestro ejemplo, ¿verdad?, está visto en cada caso en un cierto respecto y una cierta dirección, que es correlativa a una forma de relación viva y concreta que alguien, también concreto, pone en marcha. ¿Se fijan? La cuestión es, podemos ver la estructura noesis noema, pero quitándole el elemento casi de abstracto, formal o puro que tiene Husserl. Lo que hay es en cada caso estarse relacionando con algo de una determinada manera. ¿Sí? Lo histórico, por ejemplo, cuando él dice que los pueblos, tal pueblo no tiene historia, se da cuenta que ahí con historia lo que se está refiriendo es a un cultivo del pasado tal que forma un horizonte desde el cual vivimos hoy, ¿vale? Una tradición. ¿Sí? Entonces, el modo como nosotros nos relacionamos con lo histórico, en tanto que tradición, es distinto que el modo como nos relacionamos con lo histórico, en tanto que mi propio existir que se está jugando en cada caso. O que el conjunto de hechos que cierta ciencia nos ha dado. ¿Se fijan? Es muy distinta la manera como estamos en cada una de esas situaciones. Eso es lo que a Heidegger le interesa. No cambia solo el contenido. No es que aquí tengo un conjunto de métodos, aquí toda una serie de datos y aquí unas tradiciones. Por supuesto, eso es así. Pero eso va de la mano, correlativamente, de distintas maneras de estar en ello. ¿Se fijan? Y esas maneras de estar no son neutras, son específicas. Es en cada caso mi propio vivir el que está en juego en cada momento de esos. Lo histórico está visto, en cada caso digo, en un cierto respecto y una cierta dirección que es correlativa a una forma de relación viva y concreta, que alguien, también concreto, pone en marcha. Al señalar esto, Heidegger inicia la operación metódica de desenajenar al Dasein, así lo llama en la ontología metódica de la practicidad y en el informe de Atón. Pues lo que aparece deja de hacerlo como algo ajeno y que meramente está ahí, que se recibiría simplemente como dado. Nuestro existir no consiste en un pasivo desplazarnos de un contenido dado a otro, sino que en todo momento nos estamos relacionando de alguna manera y estamos adoptando una forma de trato con lo que es el caso para nosotros. El modo como aparece lo histórico en cada uno de los casos considerados depende y va unido a distintas formas de acceso y de trato. Pero ¿y esas formas de acceso y de trato qué son? Según Heidegger no son sino
posibilidades de ejecutar, de efectuar nuestro vivir. Modos como está en juego nuestro propio estar siendo. ¿Vale? Este último aspecto es el que pone de relieve la tercera y fundamental dirección de sentido, el sentido de ejecución, el Vollzug. Y este es el que no está así tan directamente ya en la estructura noético-noemática, ¿no? Pero aquí lo que intenta Heidegger es poner el acento en que cada una de esas formas de relacionarme con algo no son sino otras tantas posibilidades de hacer algo conmigo mismo, de vivir. Es decir, pone el acento en que en todas ellas lo que está en juego finalmente es mi propio estar siendo, como un estar siendo finito. ¿Vale? A eso es a lo que apunta el sentido de ejecución. Mediante él se subraya que todas esas formas de relación no son meras estructuras neutras o posibilidades formales a disposición para un sujeto también formal y neutro, sino que son modos como cada Dasein histórico concreto lleva a cabo, Vollzug, su vida. Posibilidades en las que cada uno de nosotros nos ponemos y desde las que respondemos de alguna manera a la necesidad de hacer algo con nosotros mismos, ¿verdad? Al tener que ser. Es decir, a la necesidad de preocuparnos por nuestro propio vivir. El sentido de relación no tiene por ende la última palabra sobre una experiencia y sobre lo que en ella comparece, sobre el modo como algo comparece en ella, sino que es preciso examinar también de qué manera dicha relación apunta o no al propio estar siendo. En qué medida el existente tiene en claro que de lo que se trata en todo caso es de ese estar siendo. De lo que está en juego en todo contenido que aparece no es sino el propio estar vivo, el propio vivir. ¿Vale? Esa dimensión es la que quedaría más oculta normalmente en ese ocuparnos con una cosa y con otra y con otra y con otra, esa centralidad del contenido, ¿verdad? Así pues, habría formas de relación, esto es, formas de acceso y de trato a algo, que exigirían una implicación personal, directa, y que obligarían al Dasein a enfrentar de alguna forma ese problema que él es para él mismo, que él es para sí mismo. Mientras que habría también otras formas de relación que permitirían e incluso obligarían a dejar esto de lado y mantenerse en una cierta pasividad, receptividad y enajenación en ese sentido. ¿Vale? Para Heidegger, tanto las ciencias como las cosmovisiones, como ciertas formas de hacer filosofía que tienden a un aseguramiento, dice él, ¿verdad?, estarían jugando en contra de mostrar esa inquietud del existir, que para Heidegger, como veremos, no es sino la motivación fundamental que pone en marcha la filosofía. Heidegger hace un uso diverso y profuso en estos cursos de este método de análisis fenomenológico. Esto, por cierto, está mal que lo diga, pero esto no lo van a encontrar en casi ningún intérprete. Los tipos esto lo pasan así como si no fuera importante, y esto es lo más importante del joven Heidegger. Hace un uso profuso y diverso de este método de análisis fenomenológico en los cursos siguientes. Cuando él destruye una posición, no hace sino analizarla desde este punto de vista. ¿Vale? La destrucción siempre funciona con este patrón de análisis. Especialmente, digo que hace un uso profuso, especialmente a la hora de llevar a cabo la destrucción y crítica de otras filosofías, o la caracterización de la situación desde la que llevan a cabo sus escritos tanto San Pablo como San Agustín. Estoy haciendo referencia a los cursos, que si los conocen les hace sentido lo que digo y si no, no, pero créanme, digamos, o sea, eso está funcionando en los distintos cursos de distintas maneras. En el ya mencionado curso del semestre de invierno de 1921-22, subtitulado Introducción a la investigación fenomenológica, el volumen 61 de la obra integral, Heidegger utiliza ese patrón de análisis para llevar a cabo un examen de la experiencia fáctica de la vida con el fin de obtener categorías fundamentales que determinen dicho modo de vida según su sentido de contenido y de relación. ¿Vale? Hemos dicho que Heidegger lo que le interesa es ver cómo se genera la filosofía a partir de la vida fáctica cotidiana. Lo siguiente que he hecho ha sido mostrar cómo va a analizar él los fenómenos en general, cuál es el modo como hace análisis intencional. Sentido de contenido, relación y ejecución, ¿verdad? He intentado mostrar en qué consiste eso y ahora vuelvo al hilo principal de la charla. Es decir, vamos a ver cómo Heidegger analiza la vida cotidiana
desde el punto de vista del sentido de contenido y desde el punto de vista del sentido de relación, ¿verdad?, para ver cómo surge en esa vida cotidiana una posibilidad de vida como la filosofía. La categoría fundamental de la experiencia fáctica según su sentido de contenido, si analizamos la experiencia fáctica desde el punto de vista del sentido de contenido, como que aparecen las cosas ahí, ¿verdad?, como que aparece algo en la vida cotidiana, eso es el sentido de contenido, es para Heidegger esa categoría fundamental que expresaría el modo como aparecen las cosas en la vida cotidiana, es mundo, ¿vale?, la categoría de mundo, tan famosa, ¿verdad? Este concepto es sin duda uno de los más conocidos y comentados de la filosofía de Heidegger, los primeros capítulos también de este tiempo, ¿verdad?, por lo que no me detendré a desarrollarlo aquí en detalle. Voy a decir algunas cosas en todo caso, ¿eh? Tan solo quisiera dejar claro que Heidegger llega a esta categoría tan conocida y comentada por la vía que se ha mostrado anteriormente, es decir, mediante un análisis del vivir fáctico en lo que respecta a su sentido de contenido. Así pues, se trata de un concepto fundamental, que no mienta tal o cual contenido de experiencia, sino el modo como aparece cualquier cosa en esa forma de vivir que es la vida cotidiana. Esta, la vida cotidiana, se caracteriza, en efecto, por la familiaridad y comprensibilidad de aquello que aparece, ¿verdad? Estamos en contextos que nos resultan familiares. Esto es por su significatividad, por decirlo con el concepto que Heidegger acuña en estos cursos, ¿verdad? De hecho, el propio Heidegger aclara que este concepto de significatividad, importante también hasta en los años de Ser y Tiempo, no es sino, cito, una determinación categorial del mundo, de la categoría del mundo. Esto es, una aclaración más precisa de lo que el mismo concepto de mundo indica. Significatividad es otra forma de decir a qué me refiero cuando digo que lo que vivimos tiene carácter mundano, ¿sí? Me refiero a que podemos vivir en ello, nos sentimos en casa en ello, ¿verdad? Eso significa. Y tiene una connotación que Heidegger aquí no lo dice, pero lo va a decir después, también un poco cristiana, mundano en el sentido de aquello en lo que andamos perdidos, ¿no? Aquello en lo que andamos dispersos, ¿vale? Y justamente andamos dispersos en ello porque podemos estar en ellos cómodamente, familiarmente. No nos genera mayor problema y los problemas que nos generan los resolvemos en el mismo estilo mundano, con la autosuficiencia, como dice en el curso este del volumen 58. Lo experimentado en la experiencia fáctica de la vida, lo vivido, puede ser analizado distinguiendo en él entre elementos mundanos que en la misma experiencia fáctica de la vida por lo general no se distinguen ni se destacan especialmente. Heidegger diferencia en este sentido entre el mundo circundante, ¿verdad? Todo lo que aparece, aparece como mundo, es decir, como significatividad, como familiaridad, como ya sabiendo a qué atenernos con ello, etc. Pero luego Heidegger va a hacer distinciones, no porque aparezca distinto en la experiencia cotidiana, pero sino porque fenomenológicamente resulta relevante hacer esas distinciones. Entonces distingue entre el mundo circundante, la Umwelt, el mundo compartido, o Mitwelt, y el mundo del sí mismo, o Selbstwelt. No se trata, por tanto, de regiones de cosas, ni en general de aspectos que sean vividos de un modo teórico y ni siquiera tematizados. Al hablar de mundo circundante, Heidegger no se refiere a la naturaleza, y menos en un sentido, digamos, físico, científico, sino, cito, a paisajes, parajes, ciudades, desiertos, también a nuestra casa, el lugar de residencia, el pueblo, la ciudad. Aparte de este Umwelt, de este mundo circundante, tenemos también, y a la vez, experiencia de un mundo compartido, esto es de, cito, otras personas en una determinada caracterización fáctica, como estudiante, docente, pariente, jefe, y no como ejemplar de la especie Homo sapiens, no de una manera así como neutralizada, abstracta, teórica ya, sino en sus roles mundanos, por decirlo así. No se trata, por tanto, de cuerpos que se mueven en el espacio, ni de alter egos en sentido trascendental, ¿verdad?, que haya que deducir a partir de la propia subjetividad, sino de personas concretas en una determinada función o relación mundana. Este mundo compartido y el mundo circundante aparecen siempre en relación con un mundo propio o un mundo del sí mismo, esto es, en una particular entreveración conmigo, que en un primer momento se pasa por alto. Luego veremos que
La relación es ni más ni menos que yo soy eso. Eso es mi propio vivir, ¿verdad? Todo eso que está... no soy otra cosa que eso, digamos. Pero en un primer momento parece como que también yo estoy ahí de algún modo. Yo mismo comparezco de alguna manera en mi experiencia. Si bien no a modo de un sujeto que tiene vivencias, ¿verdad? Ni tampoco en ninguna forma, digamos, teórica, como distanciada de aquello que estamos viviendo. Yo mismo me experimento más bien, dice Heidegger, en mis estados de ánimo, ¿verdad? En aquello en lo que hago, en cómo me va en ello, cómo me siento, cómo me sale, ¿verdad? En lo que me pasa, en lo que me acontece, etc. Bien, el análisis de la vida fáctica desde el punto de vista del sentido de contenido da por resultado, entonces, una caracterización de la misma, de dicha vida, en cuanto a mundo. Mundo circundante, mundo compartido y mundo de sí mismo, siempre mezclado, por así decir, y en cuanto a mundo significativo y familiar, es decir, habitual. Si pasamos ahora el sentido de contenido, ¿vale? Mundo, de esas distintas configuraciones. Pasemos al sentido de relación. ¿Cuál es el concepto clave del sentido de relación según Heidegger? Dicho menos técnicamente. ¿Qué concepto podría expresar el modo como nos relacionamos con eso que aparece ahí? ¿No? Con lo que aparece. Y Heidegger dice, cuidado. El concepto de cuidado, de Sorge, también famosísimo, permite expresar de qué manera estamos tratando con lo que aparece ahí cotidianamente. Es decir, no es una forma teórica, distanciada, tematizante, sino que es una forma justamente de, en algún sentido, hacernos cargo de ello, en algún sentido, estar en ello, estar implicados. Ahora, ¿qué ocurre si preguntamos por el sentido de ejecución, por el Vollzugssinn? La vida cotidiana se caracteriza, decimos, por estar más bien dispersa en lo que está viviendo, estar ocupada en eso, en lo que anda. No tanto por darse cuenta de que eso en lo que anda no es ni más ni menos que su propio vivir finito, que por ende algo de lo que ya siempre se está haciendo cargo, por activa o por pasiva. La vida cotidiana, se caracteriza más bien por eso no verlo, sino más bien centrarse en lo que va a pasar, en los contenidos. Pero si preguntamos al respecto, nos damos cuenta que, claro, lo característico de esa vida fáctica es no prestarle atención. Pero en el caso de que alguien no se fije primariamente en lo que aparece, ni en la manera como nos ocupamos de eso, de lo que aparece, sino en el hecho de que en cualquier experiencia de lo que se trata finalmente es de la ejecución de la propia vida, es el propio vivir el que está jugándose en cualquier experiencia, entonces se abre la posibilidad de lo que Heidegger denomina una vida propiamente existente. El concepto de existencia en los primeros cursos de Friburgo mienta una posibilidad de vida, no como en Ser y Tiempo, que mienta el tener que ser y el tener que ser en cada caso, ¿se acuerdan? Ahora por 5 si no recuerdo mal. Sino, lo que mienta en Ser y Tiempo es lo que en el Heidegger Ser y Tiempo sería la vida propia, la propiedad. ¿Vale? Existencia, en los primeros cursos friburgueses, es un concepto más técnico, que mienta ese modo de vida en el cual yo me hago cargo de lo que se trata es de mi propio vivir, en todos los casos. Cuando no son los contenidos ni los modos de relación, sino el sentido de ejecución el que domina en la forma de vivir, es decir, el que domina porque está plenamente claro que es de eso de lo que se trata, y yo me hago cargo de mi propio existir, de mi propio estar siendo. Cuando ocurre eso, digo, se pone en marcha, dice Heidegger, en el curso que ustedes trabajaron, que yo traduje, una forma de vida espontánea, ¿no? Dice que la espontaneidad máxima de la vida está en el sentido de ejecución, al final del curso, casi ya cuando ya termina. Es decir, una vida que no se deja espontánea en el sentido moderno, ¿no? Autónoma, libre, que no es pasiva, que no está determinada, sino que tiene un elemento de libertad, de espontaneidad en ese sentido. Es decir, que no se deja llevar por lo que trae el día, sino que sabe que es su propio vivir lo que está en juego en todo caso. Se vuelve posible entonces darle una dirección explícita a dicha vida, ¿no? Si yo me doy cuenta de que es mi propio vivir el que está en juego en todo caso, puedo empezar a ser espontáneo, es decir, justamente empezar a ser libre, empezar a darle dirección yo mismo, o a elegirme, digamos, ¿no? Y salir de esa dispersión en la que solemos vivir. Podemos dar una dirección explícita a dicha vida con plena transparencia acerca de lo que está en juego en toda decisión y omisión. En este caso, cuando ocurre algo así, tiene lugar lo que Heidegger denomina una explícita preocupación.
Bekümmerung. Él distingue entre Sorge y Bekümmerung, ¿vale? La Sorge es el modo como habitualmente tratamos con las cosas, pero puede darse algo así como una preocupación real, digamos, de cada cual por su propio estar siempre. Es un concepto que surge por primera vez en el curso del volumen 59, Fenomenología de la Intuición y la Expresión, ¿verdad? Que también es importante en estos cursos. Bien, una vez descrita la vida fáctica en su estructura intencional, muy brevemente, pero espero que por lo menos de manera clara, y ustedes lo pueden ligar con los análisis de tiempo, de la mundanidad del mundo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Estamos en condiciones ahora de realizar la pregunta que propiamente me parece a mí que es la que le interesa a Heidegger, a saber, ¿de qué modo surge la posibilidad de vida filosófica a partir y en contra de un modo de vida como el descrito? A fin de aclarar, porque hemos visto, claro, si pasara eso la vida se volvería existente, ¿sí? Se haría cargo explícito de sí misma, se preocuparía explícitamente de sí. Ya, perfecto, pero ¿y cómo pasa eso? ¿Verdad? ¿Qué es lo que mueve a que algo así sea posible? ¿Cuál es el origen de la vida en y para sí? Por decirlo con los términos del curso este que ustedes trabajan. Problemas fundamentales de la fenomenología. A fin de aclarar este importante aspecto, que involucra por ende análisis de tipo genético ya, cómo surge, ¿verdad?, cómo se genera esa posibilidad de vida, conviene considerar brevemente la manera como Heidegger explica la génesis de la ciencia a partir de la experiencia vital fáctica. Esto, también me permito ser poco modesto ahora, no lo van a leer en ningún otro lado. Esto es, creo que el único que lo ha explicado un poco relativamente comprensible hasta ahora, creo que lo tienen aquí. Permítanme la inmodestia. Porque además me he podido basar en un texto que salió hace poco, en el volumen 80.1. Hay un texto que se llama Sobre psicología, que está citado, no sé si se han fijado en ese curso, los problemas fundamentales de la fenomenología del 19-20, hay un par de momentos que lo cita. Y que el editor, que fue mi director de tesis, Gander, dice, eso está perdido. Pues no, lo encontraron y lo han publicado el año pasado, lo acaban de publicar. Y ese texto es clave para ver, si se acuerdan, en el curso este mismo, Problemas fundamentales de la fenomenología del 19-20, hay toda una serie de consideraciones sobre la génesis de la ciencia. ¿Se acuerdan? Esa parte de lo del lógica concreta, de un campo de experiencia y tal y cual. ¿Se acuerdan de esa parte? Que él pone incluso, ¿no?, lo de las ruinas romanas que se encuentran y cómo de ahí surgiría algo así como, de algo que está en el mundo circundante, surge algo así como una tematización científica de ello. E intenta hacer unas consideraciones que para mí son muy interesantes sobre la génesis del modo de trato con las cosas que es la ciencia, ¿vale? El mejor texto para complementar con eso es esta conferencia sobre psicología. Entonces, me refiero a ello. Esto se pone un poquito más técnico, pero yo creo que se entiende. Hasta ahora se entiende, ¿no? Más o menos. Bien. Si la filosofía es una forma cognoscitiva de realizar la vida, una forma que tematiza y que intenta transparentar, que intenta llevar a concepto, ¿verdad?, entonces Heidegger ve que guarda ciertas similitudes básicas con la ciencia en lo relativo a su génesis. También la ciencia parte de una vida que no tematiza, digamos, ni pretende determinar las cosas, y se convierte en una forma de trato con las cosas que es determinativa, ¿verdad? De decir cómo son, cómo se comportan, etcétera, etcétera. Si bien filosofía y ciencias positivas presentan diferencias fundamentales en su estructura intencional, la principal diferencia es que la ciencia justamente corta el nexo con la vida propia, con el mundo de sí mismo, mientras que la filosofía la acentúa, ¿vale? Y por cierto es el mismo problema que tienen las cosmovisiones. Son explicaciones que pretenden hacer cargo de lo que nos preocupa, pero de tal manera que ya nos dan la respuesta, que cortan esa inquietud, digamos, ¿no? Entonces, si bien tienen diferencias fundamentales en su estructura intencional, el modo de generarse a partir de la experiencia cotidiana es formalmente el mismo, como veremos ahora. Para Heidegger, la ciencia y la filosofía surgen de la forma de experiencia que es propia de la vida fáctica, la que hemos dicho, el ocuparse de contenidos, ¿no?, el hacerse cargo de un modo u otro de lo que va trayendo el día. En dicha vida, vivimos por lo general volcados en aquello en lo que estamos, en aquello que nos compete en ese momento. Además digo, en ella experimentamos todo sin ninguna articulación especial. Está, como decíamos, no hay un mundo de sí mismo, un mundo compartido, no, ahí está todo obviamente mezclado, no necesitamos distinguir siquiera. No necesitamos diferencias entre tipo de cosas.
no agrupamos ni llevamos a cabo distinciones que serían ya propias de una actitud tematizadora. No piensen en nuestro momento, que ahora estamos nosotros tematizando, sino lo que hacen cuando se van a tomar el bus hablando con un colega, con un amigo, ¿no? Bla, 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 y suben al bus y no sé qué, y pagan y se sientan, eso, a eso se refiere Heidegger, ¿no? El mundo circundante, el mundo compartido y el mundo del sí mismo se compenetran, ¿no?, sin mayores distingos, sin acentos ni contornos especiales. Nada está destacado en una caracterización específica, sino que la vida forma una unidad más o menos indiferenciada, aunque no por ello irracional o amorfa. Esa es la discusión de Heidegger con el irracionalismo y con las filosofías de la vida de su época, ¿no? Como si fuera la vida una fuerza irracional. Para nada, la vida está articulada siempre. La vida es comprensible, la vida es significativa. ¿Sí? Pero no está articulada desde una teoría, o teóricamente, o marcadamente, sino desde la significatividad, el saber a qué atenerse, el cuidado por el mundo, digamos así, ¿no? Al revés, ya hemos indicado que la significatividad es el rasgo fundamental de lo que se experimenta en esa vida. Vivimos en un entramado en el que todo es comprensible y nos incumbe sin necesidad de tematización o distinción alguna. Dicho con otras palabras, en general estamos sumidos en una situación en la que aparecen a un tiempo y sin distinción expresa elementos del mundo circundante, ¿verdad? La sala esta en la que estamos, el paisaje que aparece ahí, aquel edificio, ¿verdad? Elementos del mundo compartido, ustedes, ¿verdad?, yo mismo, en las caracterizaciones especiales del caso, en nuestros distintos roles mundanos, digámoslo así, y también elementos del mundo del sí mismo, cómo cada uno de nosotros se siente en este momento, qué le está pasando, ¿verdad?, etcétera, etcétera. Ese vivir, sin embargo, puede experimentar, o sea, normalmente no está articulado, en ese sentido marcado, ¿no? No está, digamos, como diferenciado, distinguido, etc. Ahora Heidegger va a decir, primero, que hay más formas en la propia vida cotidiana en las que en algunos elementos se vuelven más marcados, ¿vale? Y después que eso permite un paso a una forma de trato como sería la científica o la filosófica, donde ya sí se está haciendo tematización explícita de algo. O sea, habría un primer momento que vamos a ver que tiene dos formas fundamentales. Digo, entonces, el vivir ese cotidiano puede experimentar diversas formas de articulación. Lo indiferenciado puede adquirir un matiz específico de distintas maneras, tanto en lo que respecta al modo de vivirlo, como a los contenidos vividos. ¿A qué voy? Por ejemplo, así pues, todavía un poquito más. Existen modos de articulación de lo experienciado que se mantienen en el estilo de la experiencia fáctica de la vida. Esto es, que no suponen una disolución de la significatividad. No tenemos ante nosotros objetos, ¿verdad? O conjuntos de características. Seguimos teniendo significatividad, seguimos teniendo elementos que sabemos a qué atenernos con ellos. Pero lo que sí suponen es un destacarse algo, ya sea desde el punto de vista del contenido, un cierto ámbito de contenido se destaca, o bien se destaca a lo mejor una manera de relacionarnos con ello. Para el caso que aquí nos interesa, es posible que uno de los mencionados ámbitos mundanos, mundo compartido, del sí mismo o circundante, ¿verdad?, se destaque, que cobre especial relevancia y centre nuestra atención de un modo señalado a algún aspecto del mundo circundante, del mundo compartido o del mundo del sí mismo. Aparte, es decir, no siempre estamos indiferenciadamente, de repente decimos, pucha, qué campo de flores más hermoso, y te quedas ahí, como campo de flores, y te quedas un rato en él, ¿vale? Aparte de eso, Heidegger indica, esto es importante, y es lo último así dificilillo que introduzco, esa es la última pieza que me falta para poderles armar todo el puzzle. Heidegger indica un modo de articulación distinto, es decir, de otra índole, que tiene que ver más bien con el modo como nos relacionamos con las cosas. No articular en el sentido de que de repente algo se destaca, ¿no?, y deja de estar esa indiferencia en la que solemos movernos de contenidos y algo llama nuestra atención especialmente. Sino ahora una forma que tiene más que ver con cómo nos relacionamos con ellos. Se trata de lo que denomina, en el curso que ustedes también trabajaron y yo traduje, el tomar en conocimiento, eso de la Kenntnisnahme. En ese modo, que son unos pasajes difíciles, estoy intentando explicar esos pasajes de ese curso sobre el tomar en conocimiento. En ese modo de experiencia, volvemos de alguna manera sobre lo experimentado, o sobre la manera de experimentar. Es decir, si bien no para estudiarlo,
y menos todavía para estudiarlo científicamente, sí hacemos tema de algo, hacemos tema de ello, y de ese modo le damos una cierta articulación. Lo ponemos en alguna conexión. Me explico. En el curso de Problemas Fundamentales de la Fenomenología, Heidegger lo ejemplifica de esta forma. Cito: viviendo de manera no refleja, sin reflexión alguna, en la experiencia fáctica, en el nexo de expectativas, en el que consiste la experiencia fáctica, ¿verdad? Estoy en esto, busco aquello, motivos, tendencias, etc. Puedo, no obstante, meditar, dice él, y tener experiencia de todo el tejido motivacional. Ah, pucha, yo vine aquí porque en verdad a mí lo que me importaba era tal, y por eso hice aquello otro. Sí, cuando, por ejemplo, el examen de conciencia. Cuando uno llega a su casa en la noche y dice, pucha, ¿qué he hecho hoy, verdad? Y se pone de alguna manera, ya eso deja de ser un conjunto de experiencias indiferenciado y empieza a articularse. Ah, pues me pasó esto, y por eso tal, y claro, yo por eso le dije aquello otro, y el otro me tengo hasta las narices, y por eso no sé qué, ¿verdad? Se articula. Es decir, estamos en él de alguna manera reflexivamente. Pasamos de vivirlo a de alguna manera tenerlo a la vista. Mediante el recuerdo, fíjense, mediante el recuerdo puedo hacer volver eso de lo que he tenido experiencia. Puedo estar interesado en ello y, por así decir, tomarlo en conocimiento. Eso es lo de la Kenntnis, ¿vale? Puedo como, no en conocimiento científico, sino como intentar explicitarme qué me ha pasado hoy, qué me pasó, por qué yo con esta persona me llevo como me llevo, qué pasó ya, lo que pasa aquel día, era que, ¿no? Y articulo. ¿Sí? Pero fíjense, no por eso estoy haciendo ciencia, no por eso estoy convirtiendo eso que he vivido en un objeto indiferente a mí. Es mi propia vida, pero ahora le estoy dando como una cierta articulación. Es decir, dice Heidegger, puedo tomarlo en conocimiento, puedo tomar especial nota de ello, puedo contar, narrar lo experimentado y hacerlo con rasgos vitales, sin transformarlo, insisto, en un conjunto de experiencias de un sujeto así como distanciado y nada por el estilo. Bien, con este concepto de tomar en conocimiento, Heidegger refiere entonces a las formas de tematización que son propias de la vida fáctica, ¿verdad? Tematizaciones no objetivadoras. Cuando hablamos de algo, cuando intentamos tematizar algo que nos ha pasado, que nos importa, lo que sea. Se trata de modos ya en algún sentido discursivos y que por ende articulan y destacan de alguna manera lo vivido. Ahí yo empiezo a hacer distingos, a hacer diferencias y articularlas. Al hacer tal cosa, ponemos en claro, por ejemplo, qué nos movía en una situación, por qué hicimos lo que hicimos, ¿verdad? ¿Qué nos importaba ya? O bien, qué pretendíamos, qué nos importaba, qué nos molestó, etc. Así pues, volvemos explícito algún nexo, alguna conexión entre los contenidos de experiencia. Ya no están ahí indiferenciadamente, sino que están conectados. Y además, hacemos explícito también nuestra relación con ellos. ¿Qué me pasa con ellos? ¿Por qué esto me molesta? ¿Por qué esto lo quiero? ¿Por qué esto no? ¿Verdad? El mundo del sí mismo adquiere una visibilidad que no tenía en esa forma más indiferenciada de vivir. Dicho en palabras de Heidegger, el tejido motivacional de la vida se vuelve apreciable de alguna manera. Bien, juntemos ahora las dos cosas. Por un lado, es posible que la experiencia fáctica de la vida se articule a partir de un tipo de contenido mundano. Esto es, que se destaque algo del mundo circundante, el compartido o el mundo de sí mismo, saliendo de la habitual indiferencia en que esos contenidos son vividos. Además, y por otro lado, dicho contenido destacado puede ser tomado en conocimiento, esto es, puede ser tematizado de alguna manera. ¿Vale? Cuando estas dos formas de articulación se dan conjuntamente, cuando yo me pongo a tematizar un campo concreto, un ámbito concreto, ¿verdad? Algo que he destacado del resto, y me pongo a tematizarlo, fíjense, ahí estamos empezando ya a algo así como pensar, querer saber de, ¿verdad? Estamos empezando a hacernos cuestiones fundamentales al respecto de algo concreto. ¿Sí? Bien, cuando eso pasa, dice Heidegger, tiene lugar lo que Heidegger denomina una experiencia fundamental. Esto es un término técnico, que también es importantísimo en estos primeros cursos, y que nadie explica. Así que, de verdad, a mí me ha costado mucho sudor entender esto, porque me voy a los intérpretes y todos dicen cualquier cosa, ¿verdad? Heidegger, en ese texto que les decía sobre psicología, lo explica es el texto que mejor habla de este tema. Entonces digo, cuando esas dos formas de articulación se dan conjuntamente,
destacamos algo específico y lo tematizamos, nos ponemos a preguntar ya al respecto de ello, intentamos ver cómo se conectan ahí las cosas, qué está pasando ahí. Ahí tenemos una experiencia fundamental. Eso se llama Heidegger una experiencia fundamental. Una experiencia fundamental de eso destacable, ¿vale? Dicho de otra manera, en ese caso tendríamos por primera vez algo así como la tematización de un campo de experiencia, de un ámbito, de un segmento del contenido vital fáctico ya distinguido, ¿verdad? Lo que estaba diferenciado está puesto de relieve. Por más ateórico que resulte este modo de tematizar, y de hecho lo resulta, no es que esté tematizando, utilizando un método o algo por el estilo, lo cierto es que ya encontramos en él delimitado y experimentado de alguna manera lo que Heidegger denomina un mundo de experiencia. Dejemos eso aparece en el curso que ustedes trabajaron, pero dejémoslo acá. Así, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Es posible, manteniéndose en el estilo de la vida cotidiana, significativa, hacer tema y diferenciar como tal un sector del mundo circundante. Por ejemplo, las ciudades, los bosques, los ríos, los árboles, las piedras. ¿Se fijan que aquí está empezando a configurarse algo así como lo que serán los temas de las ciencias? O bien del mundo compartido. Familias, grupos políticos, grupos religiosos, ¿verdad? Relaciones laborales, etnias, tal o cual personalidad relevante, yo por una biografía, ¿verdad? Etc. También tenemos ahí sociología, antropología, etnología, ¿verdad? O bien del mundo del sí mismo, los estados de ánimo, las preocupaciones, los proyectos, los ideales de vida, es decir, algo que tiene que ver con nosotros en algún sentido. Así pues, aquí tendríamos por primera vez la base temática diferenciada que puede convertirse en el campo de estudio de una ciencia. Bueno, para Heidegger, esa experiencia fundamental que hemos dicho, es decir, una cierta manera de destacar un ámbito y de hacerse cargo de él, esa experiencia fundamental, dice Heidegger, es el motivo que pone en marcha la tendencia a saber de dicho modo. Tenemos eso y a partir de ahí hay algo así como la posibilidad de preguntarse al respecto, de querer saber de qué se trata eso, qué pasa ahí, cómo es eso, ¿verdad? De querer tener conocimiento al respecto, ya no meramente tematizarlo, sino querer llegar a saber al respecto. La experiencia fundamental es lo que motivaría la indagación que encontramos aquí in statu nascendi, por lo que dicha experiencia debe servir siempre, dice Heidegger, como medida de la correcta motivación de los pasos que la investigación vaya realizando. Me explico. Lo fundamental a la hora de analizar una ciencia es para Heidegger indagar en qué medida dicha motivación, ¿verdad?, se mantiene en todos los pasos de tal ciencia. Supongamos que una ciencia ha surgido, como veremos después con la filosofía, de una especie de inquietud por la existencia. Si la filosofía surge de ahí, analizar las otras filosofías va a ser fijarnos en qué medida se mantiene eso como la base motivacional, como lo que sigue moviendo a la ciencia en concreto, ¿vale? O no, de repente se meten otros análisis. Por ejemplo, no vale solo para la filosofía, pongamos por caso las ciencias humanas. Parten de una cierta experiencia del mundo del sí mismo, de algo que somos nosotros mismos, o del mundo compartido, las ciencias sociales específicamente más también, pero luego aplican métodos de las ciencias naturales. Entonces, la motivación, la experiencia fundamental que está en la base de esa ciencia, es dejada de lado por un ideal de conocimiento que es ajeno, ¿vale? La delimitación del mundo de experiencia que tiene lugar mediante esa experiencia fundamental debe servir de base y no verse, por así decir, traicionada en la marcha de la investigación. La investigación no puede traicionar su origen, por decirlo de alguna manera, ¿vale? El primer paso importante que se lleva a cabo en dicha marcha, según Heidegger, es formar un campo temático, tener algo así ya como un campo de investigación, ¿no? La delimitación del contenido del que se va a hacer cargo esa ciencia. Bien, entonces habrá ciencias que se hagan cargo de aspectos del mundo circundante, ciencias que se hagan cargo de aspectos del mundo compartido y ciencias que se hagan cargo del mundo del sí mismo, de algún modo.
Bien, para Heidegger, para ir yendo al punto clave, tanto la psicología, como la filosofía se basan en una experiencia fundamental del mundo de sí mismo. Se hace cargo de lo que cada uno de nosotros somos. ¿Vale? Ambas hacen tema a su manera de ese mundo y parten mediante una tematización que lo destaca y, al menos en un primer momento, deja de lado su cotidiana implicación con el mundo compartido y circundante. Destacamos el mundo del sí mismo, intentamos investigarlo en el mismo, entenderlo, comprenderlo en el mismo. Así pues, ambas serían indagaciones que el ser humano emprende acerca de sí mismo. La filosofía, en concreto, estaría marcada por una experiencia preteórica fundamental que funciona como motivo de toda la indagación. Es lo que pone en marcha la indagación toda. En efecto, dice Heidegger, la filosofía está dominada por completo, está durchherrscht, por una experiencia fundamental que se renueva constantemente. A fin de lo que ocurre en otras ciencias, cuya marcha va dejando de lado el carácter fáctico de la experiencia a partir de la cual ellas se generaron, las ciencias se generaron, la filosofía consistiría en una radicalización de dicha facticidad. La filosofía, siempre dice Heidegger, es una especie de peculiar forma de salir de la facticidad para volver a ella de una manera mucho más radical, ¿no? Según Heidegger, la filosofía parte de una experiencia fundamental de la vida fáctica como un modo como el Dasein se preocupa de sí mismo. Dicha experiencia, decíamos, tiene la forma de un estar implicado, ser parte, estar afectado por lo allí vivido. Aunque en la vida cotidiana no se preste atención a ello, la experiencia fáctica de la vida se caracteriza por la implicación en primera persona. Lo vivido soy yo mismo. Es mi propio ser el que se juega en todo ello, en todo lo que estoy viviendo. Lo que se juega en cada caso en la vida fáctica es la cuestión acerca de qué vivo y cómo vivo. El problema no teórico en el que se decide constantemente qué y cómo soy. La experiencia fundamental de la que parte la filosofía es justamente eso, esa. La experiencia del mundo del sí mismo como aquello que está siempre en juego en la vida fáctica y a partir de lo cual se define qué y cómo se vive. Por eso dice Heidegger, ese es el origen de la vida en y para sí, en el curso que ustedes trabajaron, ¿no? El mundo del sí mismo. La estructura intencional de la vida, entonces, como qué aparece algo y qué relación establecemos con ello, se revela como dependiente del mundo del sí mismo y de las maneras como este mundo del sí mismo, como cada cual, se haga cargo o no de esa experiencia fundamental que da pie a la filosofía, es decir, del estar siendo, del tener que hacerse cargo de sí mismo, del preocuparse por sí. Dicha experiencia fundamental descubre la vida fáctica como un tener que hacerse cargo de sí mismo en cuanto ser finito que vive en situaciones, esto es, en cuanto ser histórico. Ser histórico quiere decir ser finito, pero ser finito en situaciones heredadas, en posibilidades de vida que ya están ahí, ¿verdad? Etc. En las páginas anteriores adelantamos ya que la historia parecía ser el asunto que inquietaba al filosofar y al que éste respondía. Vemos ahora más claramente en qué sentido lo histórico, comprendido originariamente, es el motivo fundamental del filosofar, es lo que mueve a la filosofía. La filosofía, decimos, se pone en marcha mediante la experiencia que el sí mismo hace de sí, al descubrir que todas sus formas de vida, todos sus modos de relación y ejecución de algún contenido, es decir, toda su forma de intencionalidad, son otras tantas respuestas a esta inquietud fundamental. Son modos como nos hacemos cargo de tener que vivir, como respondemos al tener que ser. Por eso afirma Heidegger, cito, que el sí mismo en la ejecución actual de la experiencia de vida, el sí mismo experienciándose a sí mismo, es la Urwirklichkeit, es la realidad efectiva originaria, primordial, como quieran llamarlo. El vivir fáctico mismo se revela entonces como un problema, como algo que cada cual tiene que decidir y está decidiendo en todo momento, por activa o por pasiva. La vida se descubre entonces como inquietud, Unruhe.
según afirma Heidegger, haciéndose eco de San Agustín y de Pascal. Entonces, la experiencia fundamental, a partir de la que se originaría la posibilidad filosófica de vida, consiste en una experiencia del mundo del sí mismo en su preocupación de sí como realidad original. Esa sería la experiencia que pondría en marcha la filosofía. Estamos viviendo cotidianamente y de repente nos damos cuenta que de todo eso, de lo que está en juego en todo ello, no es sino nuestro propio vivir, el tener que hacernos cargo de alguna manera, el ver qué hacemos con la vida, si estamos viviéndola propiamente o estamos perdidos. Esa experiencia es la que pone en marcha algo así como una consideración acerca de, bueno, ¿y qué es esto de vivir? Y, ¿verdad? De eso que nos preocupa. Por eso para para Heidegger, perdón, la filosofía se ocupa del Dasein, porque eso es lo que le preocupa al Dasein, digámoslo así. Eso es lo que mueve al filosofar. Voy a ir más rápido, digo, para no... que ya he hablado bastante. Bien, dejo esta parte, no importa. Leo el final, una conclusión y estamos. La filosofía temprana de Heidegger, expuesta en sus primeros cursos friburgueses, permite e incluso reclama numerosos estudios y elucidaciones todavía. Lo expuesto anteriormente apenas recoge una mínima parte de su enorme complejidad. Sin embargo, me parece que permite entender el modo como Heidegger hace filosofía y la preocupación fundamental que mueve su trabajo en estos años, a saber, dilucidar la posibilidad de vida filosófica en su génesis, a partir de la vida cotidiana, y en su particular forma de transformar la estructura intencional de dicha vida. Normalmente la vida está volcada a los contenidos, la vida filosófica es una vida donde el acento está en el mundo en sí mismo, ¿verdad? Radicalmente en el problemático cómo estoy viviendo, ¿verdad? El vivir más o menos indiferente se transforma de esta manera en una explícita problematización, ¿verdad? Cómo vivimos, que hace tema justamente de la propia vida en cuanto problematicidad. Se tratará de esclarecer el modo de ser que es particular del Dasein y hacerlo con el fin de poner en marcha y mantener en lo posible la forma de existencia despierta y espontánea que se abre paso con esta problematización. Eso de despierta lo dice Heidegger en Ontología Hermenéutica de la Facticidad. Eso dice que para él, según él, eso es el sentido de la hermenéutica, ahí empieza a llamar hermenéutica, es generar un modo de ser que es el ser despierto para consigo mismo, ¿vale? Sacar al Dasein de la enajenación en la que se suele encontrar. En los cursos más burgueses y en Ser y Tiempo, Heidegger hará uso de no pocas de las intuiciones ganadas en estos años, si bien en el marco de un proyecto filosófico cuyo carácter general empieza a presentarse de otra manera a partir de 1925 aproximadamente, a saber, como pregunta por el sentido de ser en general, esto es, como ontología fundamental. La principal obra de Heidegger, Ser y Tiempo, fue publicada, circunstancialmente, la verdad, en el momento en que éste entendía de ese modo su proyecto filosófico, por lo que ha marcado la manera como se lee su obra, tanto anterior como posterior. En concreto, ha conllevado una frecuente asimilación del proyecto filosófico de Ser y Tiempo con el de estos primeros cursos friburgueses. A partir de lo expuesto, sin embargo, me parece que queda claro que se trata de proyectos filosóficos no solo parcialmente distintos, sino que apuntan a objetivos, por lo menos en primera instancia, muy diversos. En sus primeros cursos, Heidegger no pretende ontología fundamental alguna, sino una aclaración de la génesis y el sentido existencial de la filosofía en cuanto a radical problematización del propio ser. Muchas gracias.